Muy buenos días. Entonces es un placer para mí compartir con ustedes el caso clínico número 9 de la unidad de infectología correspondiente al profesor. Pasamos al siguiente. Es un hombre de 52 años con dolor abdominal intenso referido al abdomen derecho con una ecografía abdominal normal, un pico febril sin leucocitosis y una tomografía que muestra una perforación aórtica con un hematoma y sospecha de otitis infecciosa. Veamos la siguiente, en el que se ve la característica de un aneurisma gigante a nivel de la aorta infrarrenal asociado a disfunción renal. Veamos la siguiente, que fue llevado a procedimiento quirúrgico y se aisló una salmonella entérica, su especie entérica con perfil de susceptibilidad usual, bastante sensible, y ustedes ven, aunque no está la ampicilina pura, es sensible a ampicilina surbactana. Veamos la siguiente. Entonces, este paciente fue llevado a un procedimiento quirúrgico donde se le hizo una prótesis endovascular. Veamos la siguiente, que fue exitosa y evolucionó favorablemente con terapia antimicrobiana ambulatoria, con ceftriaxona. Él se le inició ceftriaxona vancomicina por el grupo tratante. Nosotros, al ver la evolución, tenía una creatinina normal. En el principio no teníamos claro que fuera infeccioso claramente, pero el paciente persistió haciendo picos febriles y se decidió, ante la presencia de una creatinina normal para ese momento, continuarle este antimicrobiano y ajustar por el cultivo tomado durante el acto quirúrgico del aneurisma micótico. Veamos la siguiente. Entonces, el diagnóstico de infección definitivo es una aortitis infecciosa aguda con un aneurisma aórtico, aneurisma micótico por Salmonella enterica, su especie entérica. Veamos la siguiente. Entonces, vamos a hablar primero de lo que son las aortitis y periortitis, estableciendo lo siguiente, que la aortitis y periortitis es una condición inflamatoria de la aorta no relacionada con actividad de la aterosclerosis, porque la aterosclerosis es una actividad, es un fenómeno inflamatorio aórtico. Como es un inflamatorio aórtico, se dice no asociado, aunque más adelante en la fisiología vamos a ver que sí realmente está asociado. Aunque se origina en la aorta, no está limitado, veamos la siguiente, a este vaso y puede extenderse al espacio periaórtico. Entonces hablamos siempre de aortitis, periortitis. Veamos la siguiente, en donde hay dos componentes fundamentales, uno que es el inflamatorio, y en el inflamatorio pues hay dos componentes, la vasculitis de grandes vasos y las otras vasculitis. Respecto a la vasculitis de grandes vasos, tenemos la arteritis de células gigantes como gran representante y la arteritis de Takayasu. Respecto a otras vasculitis, existen las vasculitis ANCAS positivas como la poliangiitis con granulomatosis y las vasculitis secundarias que pueden asociarse a lupus, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante o enfermedad de Behçet. Respecto a la ortitis infecciosa, es muy importante que el agente causal más relevante encontrados en el 50% de los casos es Staphylococcus species. Después de Staphylococcus aureus, otros Staphylococcus. Después vienen los Streptococcus que representarían hasta el 20%, y el 10% estaría representado por Salmonella, como se presentó durante la discusión del caso clínico. Sobre esas circunstancias, entonces, veamos la siguiente, por favor. Perdón, 5 segundos. Listo. Y entonces podemos decir que aortitis y periortitis puede ser de grandes vasos, de pequeños vasos o periortitis, y que la mayoría suelen ser inflamatorias, estableciendo la arteritis de células gigantes y la enfermedad de Takayasu como la más importante, la granulomatosis con bronquiolitis, otras vasculitis como el síndrome de Cogan, la enfermedad de Behçet, y una muy recientemente encontrada que es la aortitis por inmunoglobulina G o relacionada con la inmunoglobulina G. También están la histiocytosis, las enfermedades reumáticas o reumatológicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso. También se encuentra con sarcoidosis y en un pequeño grupo revisiones infecciosas donde encontramos la sífilis, las bacterias comunes y silvestres y algunos hongos. Entonces, veamos la siguiente. Sobre las siguientes, entonces, ustedes ven que entre las bacterianas, pues,
resaltan mucho Staphylococcus aureus y salmonelas, las formas de salmonela, la tuberculosis, la sífilis, otras micobacterias, también puede estar asociada a infección VIH, otros aneurismas micóticos, y entre las no infecciosas, toda la lista que ya hemos enunciado, así que pasemos a la siguiente y empezamos a ver ciertas características para hacer el diagnóstico de las aortitis. Lo más importante es una buen estudio de imágenes diagnósticas, y las imágenes diagnósticas están basadas o en resonancia o en tomografía. Este es un caso de arteritis de Takayasu, donde ustedes ven la inflamación y el engrosamiento de la pared muy significativo, señalado con la flecha. Veamos la siguiente. También puede asociarse la arteritis de Takayasu a enfermedades estenóticas subyacentes y aneurismas aórticos. Entonces aquí lo que están tratando de resaltarnos son las estenosis aórtica, veamos la siguiente, y los aneurismas aórticos gigantes, en este caso de la aorta torácica. Veamos la siguiente. La arteritis de células gigantes también se asocia a engrosamiento de pared y estenosis asociadas que pueden extenderse hasta los grandes vasos, y la flechitas lo que tratan de demostrar es los grandes vasos, y hay una tomografía con positrones con marcados, y lo que muestran es cómo hay gran actividad inflamatoria sobre esas estenosis descritas. En la parte inferior, pues vemos otros dos casos de engrosamientos aórticos muy significativos de pared que afectan en la parte de la izquierda, la diapositiva de la izquierda de la diapositiva, el callado de la aorta en su porción ascendente y descendente, y puede extenderse hacia la aorta torácica. Veamos la siguiente. La aortitis también puede ser inespecífica, inflamatoria, sin que se pueda documentar si hay un proceso infeccioso asociado, y aquí hay algunos ejemplos de enfermedad periaórtica inflamatoria abdominal no infecciosa, inespecífica, con cambios inflamatorios significativos que se ve en la tomografía de positrones con aneurismas micóticos asociados. Aneurismas micóticos no, aneurismas aórticos, perdón, se me fue la palabra. Entonces también es una forma de verla. Veamos la siguiente. La enfermedad ABDBC, donde se ve claramente la presencia del aneurisma saccular, característico de esta enfermedad, a nivel, en este caso, de una aorta torácica, en una zona toracoabdominal de la aorta, que se ve perfectamente dibujado mediante una arteriografía. Veamos la siguiente. Y esta es un síndrome de Cogan con inflamación aórtica y estrechez de las arterias mesentéricas en un hombre de 42 años con un trastorno neurosensorial propio de la enfermedad de Cogan. Veamos la siguiente. Y el lupus eritematoso también produce inflamación periaórtica con estenosis. En este caso, lo que nos quieren resaltar los autores, aunque en mi experiencia todos los pacientes que están hospitalizados tienen derrame pleural, quieren resaltar el derrame pleural, el derrame pericárdico y la estrechez aórtica en el contexto del lupus eritematoso sistémico. Veamos la siguiente. Pero no son las únicas formas de compromiso aórtico que se conocen. También existe la enfermedad fibrosante retroperitoneal. Este es un caso de una mujer con pielonefritis recurrente que terminó generando ese engrosamiento aórtico que se ve ahí, o engrosamiento de la pared aórtica extenso que conduce a estrechez dentro de un componente de enfermedad fibrosante posinfecciosa. Ya por la siguiente. Y también la gente lo olvida, pero existe la aortitis por radiación, que son todos estos cambios inflamatorios asociados, en este caso, a un tratamiento de un carcinoma de ovario con radioterapia local. Entonces, también se ve en estos casos. Veamos la siguiente. Pero, por supuesto, lo que nos llama aquí a reunirnos el día de hoy es un caso de aortitis infecciosa, donde encontramos que existen múltiples hallazgos, y como se ha mencionado durante la discusión del caso clínico, la presencia de gas es altamente orientadora hacia la presencia de un componente infeccioso. Ahí llama la atención por esa radiografía, hay gas dentro de un aneurisma fusiforme, pero no es la única forma. Aquí vemos en el lado izquierdo de la diapositiva, un engrosamiento aórtico inflamatorio sin aneurisma fusiforme, producido por salmonela. También se puede producir engrosamientos de la pared y enfermedad periaórtica extensa con compromiso pleural en la tuberculosis, con manifestaciones agudas cuando se compromete este aneurisma fusiforme y se dilata. Entonces la inflamación aguda puede ser producida por tuberculosis. Veamos la siguiente. Y podemos decir que la aortitis infecciosa
es una condición que era frecuente en la era preantibiótica y estaba asociada a la endocarditis infecciosa hasta el 86% de los casos. Actualmente es mucho menos frecuente y su incidencia se da es en descripción de casos, más que en series de casos profundas casi no hay, excepto dentro del contexto de mostrar compromisos de la aorta, pero no hay una serie de casos que digan aortitis infecciosa, causa de aortitis infecciosa. Pero es muy importante, existe un continuum entre lo que es la inflamación de la pared aórtica y el desarrollo del aneurisma micótico. Sin embargo, en la actualidad se cree que solo el 2,6% de los diferentes casos de aortitis infecciosa que se presenten derivan en un aneurisma micótico, o sea, la presencia de aneurisma micótico en la aorta, y en el momento es extremadamente infrecuente. Antes podía ser hasta el 86% de los casos asociados a endocarditis infecciosa. Y la infección aórtica, pues tiene diferentes componentes fisiopatológicos, diferentes características de llegar o acceder a la pared. La más importante es la siembra de la placa ateromatosa. Entonces, la causa más frecuente de infección aórtica es la ruptura de la placa ateromatosa de la aorta y siembra por una bacteremia. Habitualmente, por eso, estafilos y estreptos son los más frecuentes, porque son los que más hacen bacteremia, y se siembran sobre la placa, pero en aorta abdominal también se puede sembrar la salmonela, que es el tercer germen infeccioso más frecuente. Las otras causas de infección de la aorta son los embolismos sépticos a la vasa basal de la aorta, por estafilococos principalmente, y por supuesto, sin ser menos frecuente, pero no dentro de la exposición, es la inoculación traumática, especialmente en los reemplazos vasculares y los implantes en cirugía o en trauma penetrante de la aorta. Entonces también puede ser frecuente, y muy ocasionalmente la aorta se puede comprometer por un foco contiguo, como un absceso del psoas que se extiende o como abscesos retroperidonales que llegan a afectar el vaso. Veamos la siguiente. Los agentes infecciosos más relevantes, pues hemos dicho 60% gram positivos, 30% gram negativos y otros microorganismos hasta el 10%. Hablamos que los gram positivos más relacionados son las especies de Staphylococcus, Enterococcus y Streptococcus. Los gram negativos, casi en su totalidad, llamativo, está representado por Salmonella, que es el más frecuente de todos, y otros microorganismos pueden representar el otro 10% de casos, como la Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pálido y algunas veces los hongos, particularmente Candida albicans. Veamos la siguiente. El diagnóstico y la clínica son muy difíciles de interpretar, realmente es muy difícil, aunque la fiebre puede estar presente en el 75% de los casos, el dolor lumbar o dorsal hasta en el 60% de los casos y escalofríos hasta en el 15% de los casos. Algunas otras manifestaciones menos frecuentes son las manifestaciones derivadas de compresión venosa por la dilatación aneurismática de la aorta, principalmente a nivel torácico, generando síndrome del opérculo, disfagia, disnea, disfonía y tos, que están relacionados todos con compromiso de la aorta torácica, pero como son tan difíciles de diagnosticar, habitualmente se encuentran diagnosticadas o se evidencian por las complicaciones que incluyen la ruptura del vaso, que es una complicación catastrófica y habitualmente fatal, trombosis y fenómenos embólicos secundarios, la insuficiencia aórtica y la enfermedad coronaria. Entonces, realmente la recomendación que hacen los expertos, sin ninguna evidencia o basados en la evidencia de lo que a mí se me ocurre, es que se sospeche la aortitis infecciosa ante un adulto mayor, que no es el caso de nuestro paciente, con dolor torácico, dorsal o abdominal y respuesta inflamatoria sistémica. Entonces es muy difícil establecer el diagnóstico, suele ser un hallazgo incidental dentro de la exploración de otras situaciones, y los hemocultivos pueden ser positivos entre el 50 y el 85% de los casos, y el cultivo directo localizado hasta el 76% de los casos. Veamos la siguiente. En este caso vemos el aneurisma sifilítico de una forma terciaria de Lewis, pero también se pueden ver los aneurismas micóticos, que ni son aneurismas ni son micóticos porque hacen solo parte de la pared serosa del vaso, y la causa son infecciones bacterianas, y finalmente un caso de infección periprotésica aórtica después de un reemplazo valvular o con tubo, un vental. Veamos la siguiente. Este es el caso de un absceso de la aorta ascendente con extensión a las coronarias,
después de una revascularización miocárdica. Veamos la siguiente. También se pueden presentar casos clínicos muy atípicos y durante la presentación del caso preguntaron si tenía síntomas urinarios. Esta es la descripción de un caso de aneurisma aórtico infeccioso diagnosticado buscando una infección de vías urinarias, una pielonefritis, que se confundió inicialmente con esta. Veamos la siguiente. Este caso es un caso de aortitis igual que se presentó como pielonefritis. Entonces, los dos casos pueden ver ustedes que uno de los diagnósticos más frecuentes en infección de la aorta intraabdominal es la sospecha de pielonefritis. Veamos la siguiente. Y este caso, que todos pueden ver perfectamente el título cuando leemos alemán, se trata de una aortitis infecciosa bacteriémica por salmonela, con tomografía de emisión de positrones que demuestran los cambios inflamatorios. En el chat o en la unión, en la base, pueden encontrar la foto a colores y les llama la atención verla más bonita. Veamos la siguiente. Y este es un aneurisma micótico por salmonella enteritis, o sea, entérica, no entérica, perdón. No TIFI, perdón, para siempre confundir, les digo, la clasificación que tenemos, una salmonella enteritis que se alcanzó a perforar y fue después operado con éxito, que es la última diapositiva, y les dicen si lo operamos y le fue bien al paciente. Veamos la siguiente. También puede extenderse el aneurisma micótico de la destrucción hasta la cava, y este es un caso de fístula aortocava asociado a aneurisma micótico, que fue resuelto quirúrgicamente. Este está en francés. Veamos la siguiente. Y entonces, para contarles de salmonela y por qué uno se confunde tanto con la nomenclatura de la denominación, podemos decirle que salmonela es una bacteria ancestral y dentro de su situación ancestral se dividieron dos grandes bacterias, Escherichia coli y salmonela. O sea, el ancestro común de salmonela y Escherichia coli es compartido. Pero hace cerca de 130, 150 millones de años, los rastreadores, los antropomicrobiólogos, pues descubrieron que hubo un cambio, y el primer cambio fue en la adquisición de una isla de patogenicidad, y en salmonela son muy importantes estas denominaciones de islas de patogenicidad, que son fragmentos del genoma de la salmonela que le da ciertas características de virulencia, que aisló a la salmonela o separó salmonela y separó Escherichia coli. Escherichia coli se fue por un lado de diferenciación con enterobacterianos y salmonela siguió por su misma línea. O sea, salmonela es un grupo enorme de bacterias negativas que aún no hemos podido entender y que aún seguimos discutiendo para clasificar. La salmonela, entonces, a su vez adquirió otra isla de patogenicidad hace 40, 60 millones de años y se diferenciaron las especies entérica y no entérica, básicamente de otra especie no entérica. Y hace 30 millones de años, otras salmonelas diferentes adquirieron otra isla de patogenicidad, la número 18, que no adquirió la entérica, que les da cierta localización y predisposición por el tracto gastrointestinal, y se crearon la salmonella diaranae y la salmonella jautense. Entonces, hasta ahora, vamos que salmonella se divide en entérica y bongorio, y la entérica ahora tiene sus especies que son la diaranae y la jautanae. Y hace 30 millones de años, hace 20 millones de años, el factor de patogenicidad epitelial localizado que adquirieron la índica y la salamae generaron otras dos subespecies adicionales. Entonces tenemos entérica diaranae, jautanense, índica y salamae. Y la entérica se quedó ya con sus propios índices de patogenicidad, y ahí tenemos la TIFI, la paraTIFI y una serie de especies que vamos a empezar a nombrar. Veamos la siguiente. Uy, mira, me demoré mucho hablando de esta salmonella entérica. Entonces, las subespecies de entérica, ustedes empiezan a encontrar que hay cerca de 2.500 subespecies de salmonella. O sea, imagínense eso tan difícil, perdón, 2.500, cero variedades. De las subespecies de salmonella que ustedes ven, de la salmonella entérica, son 6 subespecies reconocidas. Y esas subespecies reconocidas, la
entérica representa 1.469 variedades, dentro de la que se encuentra la tifi y las otras. Y se encuentran en animales de sangre caliente. ¿Qué hay de resaltar? La tifi solo tiene como reservorio al humano. Las otras tienen todos los otros reservorios que ustedes quieran encontrar. La salamae se encuentra en 496 especies y se encuentra en animales de sangre fría en el medio ambiente y se transmite a través de los reptiles. Los que tienen reptiles como mascotas son los que hacen referencia. La Arizonae, entonces también en reptiles, la Diarizonae, también reptiles, la Jutense también en reptiles y la Índica también en reptiles. Entonces mire cómo es de importante. La entérica es animales de sangre caliente, la tifi solo seres humanos y las otras animales de sangre fría. Entonces ahí empezamos y por supuesto existe una salmonela, una especie totalmente diferente que es la bombori, que tiene 21 variedades y esas también son de reptiles. Veamos la siguiente. Y empiezan ustedes a encontrar que hay diferentes formas de clasificar las diferentes subespecies. No me voy a demorar mucho en este cuadro que está hasta mal pegado porque me quedó borrosito, pero empieza a encontrar que la clasificación podría tener alguna validez o alguna relevancia en esto, y actualmente por eso la Organización Mundial de la Salud y la serie de expertos mundiales para salmonela en 2002 decidieron que la salmonela se clasificara así, a pesar de ser cerca de 2.500 serovariedades metidas dentro de un gran saco de múltiples bacterias con diferencias genéticas. Veamos la siguiente. Y estas, lo relevante es que el hombre es un reservorio de salmonela que puede adquirirla desde el medio ambiente, en los vegetales, o en animales salvajes, o en animales de granja, y también en animales de sangre fría, como las tortugas, las salamandras, las culebras, que puedan utilizarse como mascotas domésticas. Veamos la siguiente. Ahí. Y entonces, pues, este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud para caracterizar las salmonelas que existían en Colombia y que llegaban al pollo, y entonces ustedes empiezan a notar cómo salmonela puede llegar desde cualquier lugar a las aves de corral, y las aves de corral están muy colonizadas con salmonela y son las principales formas de transmisión de salmonela notifi, salmonela entérica al ser humano. Entonces, veamos la siguiente. Y dentro de esa, entonces, dentro de las serovariedades de la salmonela entérica descritas en este estudio, pues se encontraron tifimurium, enteritis, muter, albánider, son diferentes serovariedades, pero lo más importante es que todas son no tifi, son asociadas a los pollos. ¿Y qué es lo importante de no tifi versus tifi dentro de la salmonela entérica, su especie entérica? Que las no tifoideas no se asocian al síndrome de fiebre entérica con mucha frecuencia, son solo enfermedades diarreicas agudas. Entonces, de ahí sale la idea de que es mejor adquirir la salmonela no tifi que adquirir la salmonela tifi, y por eso no se lavan los huevos. ¿Sabes? Por eso no se lavan los huevos, porque al desplazar las salmonelas no tifi de la subespecie entérica provenientes de las gallinas, aumentamos el riesgo de fiebres entéricas al lavar los huevos. Veamos la siguiente. Esta es la distribución de salmonela entérica para 2019, y los 3 lugares que más reportan están en azul oscuro, que son Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca, como fuentes de especies de salmonela, de infecciones por salmonela para el Instituto Nacional de Salud, y ustedes se encuentran aquí como para 2016, 17 y 18, vamos a la siguiente, se bajó la frecuencia de aislamiento o el reporte de salmonela casi al 50%, de cerca de 1.500 a 800 casos en 2017. Vamos a la siguiente. Entonces, para hablarles de la salmonela entérica, su especie entérica que viene de los animales de granja, pues es una bacteria, proteobacteria, gramapobacteria de la familia Enterobacteriaceae, que tiene un género que se llama salmonella, dos especies que son la entérica y la no entérica, y 6 subespecies diferentes y cerca de 2.500 subvariedades que afectan el tracto gastrointestinal por sus islas de patogenicidad, y al entrar al tracto gastrointestinal tiene sistemas de transporte patogénicos especiales que lo llevan a tener riesgos de enfermedad sistémica cuando se trata de la salmonela típica. Entonces veamos la siguiente. Y entonces tenemos que la salmonela entérica, su especie entérica, básicamente trata de dividirse en 2 tipos grandes, la no tifi y la tifi.
Entonces, la que más afecta al hombre es la entérica. De la entérica, la que solo existe en el hombre es la tifi. Y las otras que existen en los animales son las diferentes variedades, que la más frecuente es la tifimur. Y aquí quisiera resaltar, vea ahí en la mitad, el antígeno número 6 que diferencia la tifi de las otras no tifi. Y ese antígeno número 6 tiene islas de patogenicidad especiales, especialmente la número 2, que le permite utilizar al sistema inflamatorio inmunológico para sus propios fines. Me quedan 4 minutos, así que me toca correr. Estas son las formas de síndrome de salmonelosis, que empieza con el tracto gastrointestinal, puede generar enfermedades sistémicas como compromiso del sistema nervioso central o enfermedades localizadas, y también riesgo de quedar como portadores crónicos de salmonela. Entonces ahí están los síndromes salmonelógicos que tanto yo les pregunto. Veamos la siguiente. La entrada es muy interesante porque la salmonela puede sobrevivir al pH ácido. Cuando atraviesa este pH ácido, es capaz de atravesar la mucosa intestinal, y esto es muy importante, más adelante quería mostrarles algo, pero no creo que alcance, en el cual la salmonela utiliza la microbiota intestinal para sus propios medios y cambiar el sistema de transporte del ácido sulfídrico a tiosulfato, y ese tiosulfato lo usa como sustrato para penetrar la bacteria. Al entrar con sus islas de patogenicidad, crea una cosa que se llama la vacuola contenedora de salmonela, que es esa cosa llenita de cosas verdes que ustedes ven ahí abajo. Abajo es la cosita dentro de la célula. Dentro de la célula, arriba, ahí, esa bolita. Esa es la vacuola contenedora de salmonela, que está dependiente de la isla de patogenicidad 2 y utiliza el sistema de Golgi para el metabolismo proteico, que le va a servir para multiplicarse dentro del enterocito y después pasar al macrófago intersticial, y ese macrófago la lleva a todos lados para generar una enfermedad sistémica. Eso lo hace solamente la tifi. Veamos la siguiente. Y entonces aquí, en este cuadrito, de lo que yo les quería llamar la atención, de cómo el sistema de firmicutes, de enterobacteriumes, de proteobacterium, que hacen el sistema eficiente y nos protegen contra los agentes patógenos, puede ser invadido por la salmonela. Al invadirse por la salmonela, cambia el tiosulfato por tetrahidrosulfato, y hace que las células, los cilios, capturen la salmonela por sí misma, entra a la célula y después transportada por los macrófagos, generando enfermedad sistémica. Y en esta lucha entérica modifica la microbiota y es capaz de pasarle genes de resistencia de salmonela a las enterobacterias que están asociadas ahí, y se genera un desbalance de la microbiota intestinal que no es recuperable. Entonces, la infección por salmonela afecta a la microbiota intestinal, traspasando genes de resistencia, traspasando la inflamación, desequilibrando y generando toda una respuesta inflamatoria del tracto gastrointestinal persistente. Gracias. Veamos la siguiente. La salmonela a nivel sistémico, ya se me acabó el tiempo, quería decirles que tiene la capacidad de impedir que el sistema inmunológico produzca inmunoglobulina de manera eficiente por diferentes vías que quedan ahí plasmadas. Entonces después le comparto la diapositiva, la siguiente. Y que en el sistema inmunológico la inmunidad innata es muy relevante, hasta la capacidad de presentación de antígenos, y salmonela puede dar un círculo completo dentro del tracto gastrointestinal hasta poder utilizar el sistema inmunológico para retornar al sistema sanguíneo e invadir diferentes órganos, produciendo infecciones localizadas como la que vimos el día de hoy. Vamos a la siguiente. Y para defendernos de ella, estamos muy dependientes de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, y por eso es clave que Salmonella tifi puede burlar la inmunidad adaptativa, pero las vacunas contra diferentes variedades protegen contra la tifi, pero no para la no tifi. En la no tifi sí tenemos un problema, por ser especialmente a nivel gastrointestinal, y nos genera dificultades en el desarrollo de la inmunidad, pero la inmunidad adaptativa o adquirida es la que establece el control de la infección por salmonela. Veamos la siguiente. Y finalmente, las vacunas que se desarrollan pues tienen que tener todo un sistema inmunológico para la producción eficiente de anticuerpos, que depende de la especificidad de la presentación del antígeno, la capacidad de presentar los receptores de manera adecuada, y mecanismos efectores que deriven en anticuerpos eficientes que sean capaces de contener la infección. Eso no nos ha servido para las especies no tifi, por ahora solo para las especies tifi. Veamos la siguiente. Así que salmonela sigue siendo un agente infeccioso que puede atravesar el tracto gastrointestinal,
convertirse en una bacteria como caballo de Troya que entre a través de los macrófagos y el sistema de defensa al resto del organismo. Veamos la siguiente. Y solo para decirle que en Colombia, pues las especies más importantes son las no tifi entéricas y que eso ha aumentado con una frecuencia muy significativa en los últimos años. Veamos la siguiente. Lo más relevante es que las no entéricas están desarrollando cada vez más resistencia, las no tifi, perdón, las entéricas no tifi están desarrollando más resistencia y ustedes ven cómo las betalactamasas de espectro extendido se están extendiendo demasiado y las resistencias incrementadas. Veamos la siguiente. También en la subespecie Enteritidis hay también resistencia a carbapenémicos. Veamos la siguiente. Y lo más relevante es que la tifi no adquirió resistencia. De la salmonella tifi sigue siendo la causante de la fiebre entérica y gracias a Dios no tiene genes de resistencia significativos en Colombia. Vamos a la siguiente. Para final, llévense para la casa que la enfermedad inflamatoria aórtica es una enfermedad muy poco frecuente, muy difícil de diagnosticar, potencialmente catastrófica, puede ser inflamatoria o infecciosa. Los gram positivos son los gérmenes más frecuentes, la salmonella es el gram negativo más frecuente. La salmonella es una especie tan ancestral como Escherichia coli y muy poco entendida, y existen dos especies y más de 2.570 serotipos distribuidos en todo el mundo. Muchísimas gracias. Perdón por saltarme 5 minutos. No, 2 minutos. Chao. Jorge, cierre. No, pues, no, muchas gracias por el caso. Muy interesante y creo que aprendimos todo. Creo que todos volvimos a ser estudiantes. Y muy interesante. Una pregunta que me queda ahí es si la salmonella es tan antigua, digamos, que y usted mostró que había factores de evidencia específicos que diferenciaban DIP y endodip, y nosotros somos una especie mucho más reciente que obviamente los pollos y ese tipo de cosas. Digamos, ¿qué cosas aporta o cuál es la ventaja evolutiva desde la perspectiva de salmonella que le haya permitido escoger a la especie humana como una especie casi que exclusiva a diferencia de las otras especies de salmonella? ¿Hay algo en lo que usted encontró que explique por qué esa diferenciación de especies tan específica? Sí, eso está supremamente estudiado y está muy interesante, y las siglas de patogenicidad, especialmente la 2 y la 3 y el LE o el factor de patogenicidad epitelial, hicieron una variedad, porque recuerden que son cerca de 2.500, de las 2.500 que hay, o 2.600, redondeamos, 2.400 casi, no, 2.200 son entéricas. Y entre la subespecie entérica, que son los de animales de sangre caliente, una especie se diferenció exclusivamente para los humanos, una serovariedad, solo la tifi. La serovariedad tifi adquirió esas siglas de patogenicidad que la hizo exclusiva del hombre. Y las otras entéricas, nosotros somos capaces de contenerlas respecto a la infección sistémica y tendríamos que estar inmunosuprimidos. Los pacientes VIH sufren de las otras salmonelas no tifi, pero las salmonelas no tifi son entéricas, son de sangre caliente. Entonces, la tifi es la única que afecta al hombre y hay ciertos factores de virulencia, de transformación dentro del sistema ancestral que la hizo exclusiva de los hombres, pero hace gran parte de la especie entérica, su especie entérica tifi. Solo fue un accidente, parece ser, y en ese solo accidente se quedó la tifi. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, profesor Saavedra, por tan excelente presentación y pues de nuevo estamos aprendiendo, y de nuevo recordar que salmonella y este caso nos recuerda que seguimos siendo una sola salud. La salmonella podrá haber venido de los pollos, los huevos u otro ser humano eventualmente, pero en ese contacto es donde nos enfermamos y aparece eso. Muchas gracias, muy buen caso. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.